Bueno, gente, buen día. ¿Cómo les va? Qué lindo ver tanta gente de acá, de esta región que yo considero que es una región geográfica súper estratégica, en donde hay un montón de potenciales deportistas. Esos potenciales deportistas van a ser quienes nos van a representar en las distintas disciplinas deportivas en el país. Seguramente van a ser campeones argentinos y seguramente van a ser representantes olímpicos, y siempre la semilla la pone un entrenador como ustedes. Cuando yo empecé a capacitarme hace mucho tiempo atrás, creo que fueron 2 o 3 días después de que Américo Vespucio dijo esto es América, así que imagínense si será. Un entrenador me decía lo mismo y yo siempre lo veía lejano. No me imaginaba que yo pudiese ser el entrenador de un deportista de nivel selección. Hasta que después de muchos años me tocó tenerlo. Y al principio me tocó tener uno, y después fueron 2, y después se transformaron en muchos otros. Y realmente la primer semilla es la semilla del entrenador inicial, o la del que empieza con el proceso de preparación de ese deportista. Así que deposito mi confianza en ustedes, si es que ya no lo tienen, en que lo empiecen a crear, porque recursos tenemos y potencial sobra, mucho más, que el potencial son ustedes. De hecho, estar acá un sábado de Semana Santa así lo demuestra. Así que mis felicitaciones para ustedes. Bueno, vamos a empezar con el tema de preparación física. Vamos a empezar con un pequeño, al revés, voy a empezar al revés. Siempre vengo con una planificación y nunca la cumplo. De hecho, debería estar ahí arriba y estoy abajo. Iba a empezar con la ponencia y empiezo con una actividad. Vamos a poner un caso hipotético. Doña Rosa, una mujer adulta de más de 50 años, por recomendación de su nutricionista, todos los días camina más de 30 minutos. Doña Rosa, ¿entrena? Y acá quiero que participen ustedes y, más allá de la respuesta que va a ser monosilábica, sí o no, me puedan decir por qué sí o por qué no. ¿Listo? A ver qué les parece. Arranquemos. ¿Qué dice mi amigo? Está haciendo actividad física. Está haciendo actividad física. Fue el primero. ¿Quién piensa que está entrenando? Y depende si el estímulo es lo suficiente para que esté entrenando o simplemente está dando un paseo. Depende si el entrenamiento es lo suficiente. Repregunto, ¿qué sería suficiente? Depende de cómo estaba ella antes. ¿Cómo estaba ella antes? Sedentaria. Entonces sí está entrenando. Para mí está comenzando a entrenar. Está comenzando a entrenar. ¿Alguien más? Vamos, anímense. Total, todas las respuestas equivocadas se les anexa un 25% a la cuota del segundo módulo. ¿Qué les parece? ¿Entrena o no entrena? Si respeta los principios de entrenamiento. Si respeta los principios de entrenamiento. Y ahí ya nos vamos metiendo. Ahí va. Si respeta los principios de entrenamiento. Entonces, muchas veces cuando nosotros empezamos a entrenar gente, o pensamos que empezamos a entrenar gente, hay una confusión muy delgada entre que nuestra entrenada esté haciendo solo actividad física o esté realmente entrenando. Y cuando hago esta salvedad y esta comparación entre actividad física y entrenamiento, no digo que una es peor que la otra, ni menosprecio una por sobre la otra, pero a priori son cosas diferentes. Entonces, lo más importante es, nosotros tenemos que tener en claro qué es lo que estamos haciendo para que ese camino que empezamos a deambular juntos con nuestro entrenado, en este caso con Doña Rosa, vaya por buen puerto. Entonces, a ver si esto funciona.
Estos señores, Matveyev, el primero, el padre del entrenamiento moderno, Verkhoyansky, el segundo, Jürgen Weineck, el tercero, y Vladimir Isurin, son cuatro autores que correlativamente fueron elaborando teorías del entrenamiento, y lo que hicieron ellos fue sustentarse en la teoría de su anterior sucesor y poder enriquecerla. El primero de todos ellos fue Matveyev, padre del entrenador soviético, que fue el primero que dijo que el entrenamiento era un proceso planificado y sistemático para mejorar el rendimiento. Un proceso, fue el primero que se corrió solamente de lo que eran las cuestiones netamente biologicistas. Se corrió de la adaptación biológica, que es importante, pero que no lo es todo. Se corrió de el fortalecimiento de los puentes cruzados de actina y miosina. Se corrió de elevar los niveles cognitivos. Se corrió de todo eso. Y habló, sobre todas las cosas, de el nivel empático que tiene que haber entre un entrenador que dosifica, que piensa, que planifica, y un entrenado que es el que lo tiene que llevar a cabo. ¿Sí? Un proceso que es un proceso pedagógico. Por eso lo importante de poder incorporar al bagaje de conocimientos del entrenador todas las ciencias que enriquecen al entrenamiento. Y entre ellas, por ejemplo, está la psicología, la didáctica, y desde ya la biología. Y tiene que estar planificado y tiene que tener sistematización. Tiene que ser sistemático. Entonces, si yo llego a la sesión de entrenamiento y hoy hacemos lo que se me ocurre, la planificación es escasa. La planificación tiene que ver con posicionarme en el punto de llegada, a donde quiero hacer llegar a mi atleta, y desde ese punto de llegada, retroactivamente, disolver o diluir ese objetivo en todos los pasos que tengo para llegar a él. Y de esa manera me voy retroalimentando de los avances y reajustando los yerros que he tenido. Bien, y sistemático porque va a depender de un montón de variables, entre ellas la frecuencia. Si yo entreno solamente los lunes, el proceso no tiene sistematización. Si yo entreno todos los días, pero todos los días hago lo mismo, no tiene ni sistematización ni planificación. Bien, y el objetivo final del entrenamiento es mejorar el rendimiento. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque habitualmente se pierde de vista que una persona empiece a entrenar para mejorar el rendimiento. Levante la mano quien trabaja en gimnasios. Bien alta. Bien, levante la mano quien es entrenador personal o hace personal training. Bien, levante la mano quien entrena deportes por amateur, siendo que el deportista no cobra para llevarlo a cabo. Bien, ¿no le ha pasado muchas veces que el atleta se acerca al entrenamiento y te dice, no, vengo hoy porque estoy aburrido? Entonces, o quiero hacer algo para divertirme. O sea, esta confusión de entreno para divertirme, en realidad si se quisiera divertir tendría que ir al cine o tendría que encontrar alguna estrategia de recreación. Pero si está entrenando, el objetivo final es mejorar el rendimiento para quien sea, no solamente deportista. Si es doña Rosa, que viene por una prescripción médica y tiene que bajar de peso, el objetivo, mejorar el rendimiento, es bajar su nivel de adiposidad. Y pensando en la mejora del rendimiento, es como se consolida todo el proceso. Después tendremos que tener estrategias para ver cómo la abordamos a doña Rosa, pero no podemos perder de vista nosotros, como los especialistas en esto, que todo el proceso va a ir camino a que ella mejore. Y en este caso, producir más cantidad de lipólisis para que pueda bajar de peso. Bien, y cuando nosotros hablamos de sistemático, que es la palabrita que va ahí, es cuando
el objetivo, el contenido, la organización se sustentan en postulados científicos, o sea, no hago lo que se me ocurre, sino hago cosas que estudié que funcionan y que pueda adecuarla a mi realidad, lo que hablábamos temprano, y que pueda adecuarla a mi realidad. Porque hay un montón, o sea, ustedes hoy por hoy están transitando por una era en donde la información abunda. Estamos desbordados de información, por lo tanto, hoy por hoy la tarea del entrenador es poder seleccionar de toda la información que hay, cuál es la que me sirve para mi realidad. Lo que no implica que la que descarté no sirva, sino que la que descarto hoy no es adecuada en este momento para mi entrenado. Bien, entonces cuando hablamos de sistematización, hablamos de orden, tiene que haber una organización. Que en la época que yo me iniciaba como entrenador, había una crisis de información porque la información no estaba. No había redes sociales, no había internet, los libros eran muy caros, entonces la crisis de la información era por ausencia. Hoy, transitando el 2019, también estamos en otra crisis de información, pero no es la falta, sino es la sobreinformación. Tenemos muchísima información, entonces nos cuesta muchísimo seleccionar. Bien, entonces, lo más importante, cuando nosotros hablamos de una organización del entrenamiento, estamos hablando de poder hacer un recorte real para saber hacia quién va dirigido el entrenamiento para no errar. Hay dos maneras de errarle, feo. La primera es subvalorar al atleta que tengo. Entonces, me excedo de metodológico. Paso metodológico número 1, me paro en 2 pies. Paso metodológico número 2, levanto el otro pie. Paso metodológico número 3, hago el primer paso. Paso metodológico número 4, levanto el otro pie. Estuve 3 semanas para decirle caminá. Entonces, muchas veces excederme en las cuestiones metodológicas me hace perder tiempo. Otras veces pierdo tiempo porque aplico un método que es inaplicable para la realidad de mi atleta. Viene doña Rosa a hacer pesa y nosotros le decimos, hoy vas a hacer arranque y mientras estás haciendo arranque te voy a electroestimular todos los músculos escapulares. Entonces estoy usando un método terriblemente evolucionado para una persona que si la asusto nomás ya mejora por la contracción que hace. Entonces, poder tener el punto medio de acuerdo a quien tengamos delante nuestro. Entonces, ese objetivo que va a ser elevar el rendimiento deportivo o elevar la entrenabilidad, va a tener este camino que nosotros cuando lo empezamos, idealmente lo empezamos desde aquí, empezamos con un niño para proyectar a un atleta del deporte que se les ocurra. Ese niño en una primera instancia va a consolidar todas las capacidades físicas para mejorar la aptitud física, para que sea una persona saludable, y si hablo en términos darwinianos, para que sea un mamífero adaptable al entorno. Una persona que tenga todas las capacidades entrenadas para que pueda gozar de salud. De aquí vamos a pasar al mediano rendimiento. ¿Sí? Una vez que tiene estimulado todo esto, ¿sí? Para que pueda mejorar las distintas capacidades para que él pueda sobrellevar la actividad deportiva que eligió de la mejor manera posible. Y el 90% de los alumnos que vamos a tener van a quedar en el mediano rendimiento. Y a la élite van a acceder algunos pocos. Y acá podemos definir qué es élite. Yo cuando empecé pensaba que élite era ser campeón argentino. Entonces yo decía, bueno, un campeón argentino debe ser un élite. Bueno, después me di cuenta que no, que cualquiera puede ser campeón argentino. O sea, es bastante fácil, se necesita orden nomás.
Campeón argentino quiere decir campeón nacional. En Uruguay sería campeón uruguayo. ¿Sí? Con un poquito de orden cualquiera puede ser campeón nacional. El tema, te transformás en elite cuando te transformás entre los mejores 5 de tu continente. Ahí ya se pone difícil la cosa. Si querés ser más elite, si estás entre los mejores 10 del mundo, ahí se pone mucho más exquisita la cosa. Entonces, que nosotros entrenemos deportistas de mediano rendimiento o personas del fitness nos requiere el mismo compromiso que si estuviésemos entrenando un deportista olímpico. El compromiso del entrenador para con su atleta es el mismo. Hay que pensar de la misma manera, hay que estudiar de la misma manera, hay que organizarse de la misma manera, hay que exigirle de la misma manera, o sea, hay que exigirle que él dé todo lo que puede dar de la misma manera. La diferencia va a ser en dónde compitamos. Cuando ustedes tengan la posibilidad, si es que todavía no la han tenido, de tener un elite, se van a dar cuenta que nunca llega al elite el talento fisiológico o el talento físico. Llega el distinto emocionalmente, el diferente, el que es capaz de tener un valor agregado, el que se pudo bancar todas las presiones del entorno y no dejó que el entorno lo consuma, sino él fue el que quiso dominar el entorno. Esos son los que llegan. ¿Bien? Nosotros como entrenadores a lo largo de toda nuestra carrera nos podemos encontrar con personas en distintas partes de este camino. Podemos encontrarnos idealmente al niño o nos podemos encontrar con un atleta que está por esta parte de su itinerario, de su recorrido. Bien, para eso también el entrenador tiene que adecuarse al proceso. Bien. Cuando a nosotros nos enseñan todas las partes del entrenamiento, no es que con todos tengo que empezar de cero, sino que tengo que empezar de acuerdo al momento en el que yo tomo a ese entrenado. Y para ser un buen entrenador deberíamos tener estas 3 características que vendrían a ser como las normas IRAM de un entrenador. Debe ser una persona ordenada, debe tener un sustento científico en su saber y debe tener experiencia. No tiene que ser, si va a estar en el gimnasio, el campeón de levantamiento de pesa solamente, ni tampoco una rata de biblioteca que se estudió todos los papers dando vueltas. Tiene que haber un mix de todo eso. Tengo que estar fundamentado con un marco teórico sólido, tengo que tener experiencia. Cuando hablamos de experiencia hablamos de poder bajar a la praxis todo eso que voy estudiando para poder tener una retroalimentación de información. De decir, yo esto cuando lo apliqué en esta situación me dio este resultado y cuando lo mismo lo apliqué en esta otra situación tuve este otro. ¿Sí? Y orden, que el orden es lo que me da la sistematización. Bien, y el objetivo es mejorar la entrenabilidad. Ese es el objetivo que persigue todo entrenador. O sea, tener un mayor nivel de entrenabilidad, que es un círculo causal que arranca del paso 1 y llega hasta el paso 5 y que cada partecita va retroalimentando, potenciando y mejorando a la sucesiva. Entonces, el primer paso de la entrenabilidad tiene que ver con el grado de adaptación que generan las distintas cargas que uno presenta a su atleta, que no son las mismas. Y acá hay una teoría que es una teoría muy eficiente que tiene que ver con el potencial entrenable de la carga. Que dice, todo ser humano, como mamífero que es, o como mamífero que somos, nos adaptamos fácilmente al entorno.
Una vez que cada vez que nosotros nos adaptamos a una carga, esa carga deja de cumplir su efecto fisiológico. Por lo tanto, cuando hablamos de orden y de organización, estamos hablando de poder elegir siempre la carga de menor calidad que a mi atleta lo esté mejorando. Vos sabés, profe, que vi un video en donde unos gimnastas rumanos están haciendo cargada de potencia a un pie en un mini tram con un bozo abajo. Y se lo quiero hacer a mi alumno que llegó ayer al gimnasio. Y mirá, a lo mejor mejore haciendo todo eso. Pero es un recurso que te conviene guardarlo para dentro de 4 o 5 años de entrenamiento. Y probar con algo más básico como por ejemplo que haga una vitalización. ¿Por qué? Porque la vitalización lo va a mejorar, pero dentro de unos años esa vitalización a ese atleta no le va a servir más. Por lo tanto, vamos descartando recursos de entrenamiento en momentos del proceso adecuados. Y la teoría sería, utilizo el elemento o el contenido más pobre desde el punto de vista motriz que en ese momento a mi atleta lo mejore. Y de esa manera vamos descartando herramientas que el día de mañana, cuando llegue a tener un gran nivel, no las va a necesitar más. Por eso necesitamos ordenarnos. Bien, ese grado de adaptación a las cargas, que era lo que les decía recién, tiene una magnitud dinámica. ¿Qué significa una magnitud dinámica? Que yo una vez que utilizo un ejercicio para que mi atleta mejore, y ya esté adaptado, lo tengo que retirar del proceso y tengo que incorporar un contenido nuevo. El que retiro, si es un contenido enriquecedor, como por ejemplo en el gimnasio puede ser un ejercicio de sentadillas, hoy lo retiro del entrenamiento porque ya se adaptó, no lo retiro para desecharlo de por vida, sino para volverlo a traer después de que durante una cierta cantidad de tiempo estuve trabajando con otro contenido. Entonces, sigue mejorando, se desadapta del contenido que estaba utilizando para después más adelante volver a traerlo. Y con alguna modificación dándole valor a una de las tantas herramientas de entrenamiento que vamos a tener. Porque tenemos que configurar que los contenidos en el entrenamiento son finitos. O sea, finitos no porque no son gruesos, sino finitos porque no son infinitos. O sea, están contados. No tenemos una variedad enorme de ejercicios. Por lo tanto, los tenemos que cuidar como cuidamos la joya de la abuela. Bien. Y esas magnitudes de la carga no va a ser igual para todos los sistemas. No va a ser igual para todos los sistemas energéticos y tampoco va a ser igual para las distintas capacidades que vamos a estresar en nuestros atletas. Cada una de las capacidades va a tener una característica especial que la identifica como tal. Y desde ya tampoco van a ser iguales para las personas. Y eso tiene que ver con el principio de la individualidad. ¿Sí? Cada persona es un ser único y irrepetible. Aún gemelos. Yo tengo 2 gemelos que entreno. Esto es real. Tengo 2 gemelos que entreno. Los 2 gemelos, si nosotros los analizamos genéticamente, son el mismo. La genética, el genoma de los 2 gemelos son la misma persona genéticamente. Replicado totalmente. La otra vez hablando con un profesor de biología y con su esposa que es doctora en matemática, hacíamos chistes típicos de nerds, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué pasa si 2 gemelos se casan con 2 gemelas y cada uno de estos matrimonios tienen hijos? ¿Qué pasaría? Y políticamente serían primos y genéticamente hermanos. ¿Por qué? Porque la combinación genética sería exactamente la misma. ¿Me siguieron lo que les dije? Políticamente primo, genéticamente hermano.
Gemelas con gemela. Gemelas con gemelo, hijo. Bien, ahora, este chistecito que hacemos tiene que ver con esto de decir, el principio de la individualidad no tiene que ver con una cuestión física como siempre estuvo posicionado. Y acá vuelvo al ejemplo de los gemelos, que esto sí es real. Dos gemelos que empezaron el proceso de entrenamiento de manera muy similar, pero cosa que a mí me llamaba poderosamente la atención. Por ejemplo, la primera vez los evalúo, les tomo un ejercicio de fuerza, exactamente los mismos pesos en todos los ejercicios. Entonces yo digo, estos dos están con una simbiosis producto de que cuando eran chiquitos eran las dos remeritas rojas con el mismo logo, los dos gorritos amarillos con el mismo logo. Entonces los citaba, cada vez que los tenía que evaluar, los citaba a días diferentes. ¿Y saben lo que pasaba? Seguían dando lo mismo. Las mismas evaluaciones, aún evaluándose en días separados. Es más, les mentía y les decía que el test eran otros. Hoy vas a hacer salto en contramovimiento, le decía a uno, y al otro le decía que iba a hacer salto squat jump, pero mentira, hacía el mismo contramovimiento. O sea, yo quería que entre ellos se dijeran cualquier cosa, y los resultados eran los mismos. ¿Y qué pasó? A medida que fue avanzando el proceso de entrenamiento, y que yo los fui conociendo personalmente a ellos, sus rendimientos deportivos empezaron a ser dispares. Y tenía que ver con que el principio de la individualidad sobre todo tiene que ver con las cuestiones emotivas. Las cuestiones emotivas tienen que ver con cuestiones que están alojadas en el cerebro. Tiene que ver con el abordaje neurocientífico que uno le da al entrenamiento. Las emociones son determinantes. Entonces tenemos a uno de los Messi, que así le decimos, que tracciona desafíos. Vos querés que haga algo y le decís, ¿a qué no te animás a hacerlo? Y lo hace. O tu hermano, vos sabés que hizo con 5 kilos más, entonces él pone más, tracciona desafío. Y el otro es un chico más introvertido. Si vos lo desafías, ¿a que no te animás? No me animo, te dice. Entonces al otro hay que animarlo, dale, que vos podés, mirá todo lo que mejoraste. Entonces el principio de la individualidad hace que el abordaje, la carga, la relación interpersonal, no deja de ser también un elemento de carga dentro del entrenamiento, es totalmente diferente. ¿Sí? Y ese principio de la individualidad va muy de la mano con el principio de la unidad funcional. El principio de la unidad funcional habla de que el ser es un todo. No es solamente un conjunto de células reaccionando ante un estímulo, sino que todo lo que haga en mi vida afecta directamente al rendimiento deportivo. Por eso, como entrenador, cuando se pongan más obsesivos compulsivos de los que están ahora, van a empezar a analizar absolutamente todo. Y siempre hago el mismo chiste. Voy al gimnasio, encuentro a la rubia de enfrente del gimnasio que está re linda, y cuando paso me guiña el ojo. Llego al gimnasio y le digo al profesor, a todos los que están, cuélguense de la punta de la barra, levanto todo lo que tengo, estoy remotivado. Al otro día vuelvo a la misma hora, sí la veo a la rubia y la veo enroscada con el novio a los besos. No puedo levantar ni un escarbadiente. Bien, cuestiones emocionales afectan directamente a el desempeño que voy a tener en el entrenamiento. ¿Sí? Y funciona en todo, en todos los aspectos. Si me fue bien en la facultad o si me fue mal. Si tuve una discusión en el trabajo, si no la tuve. Si tengo un problema interpersonal con mi círculo o si no lo tengo. O sea, todo conspira para que una persona esté predispuesta o no tenga predisposición para entrenar y para rendir. Y de esta manera vuelve a haber un grado de adaptación a las cargas, y esto sigue siendo un círculo causal que cada una de las cosas afecta a la siguiente, las modifica y sube el nivel de entrenabilidad, y al subir el nivel de entrenabilidad me acerco cada vez más al objetivo de la mejora del rendimiento deportivo. ¿Sí? Cuando digo rendimiento deportivo, si me estaría refiriendo a Doña Rosa o a la persona que va al gimnasio por una cuestión estética, el rendimiento deportivo es el cumplimiento de su objetivo. ¿Sí? El que viene y quiere estar más musculoso, Doña Rosa que quiere bajar de peso, o el club de corredores
que quiere correr su primer maratón de 5 kilómetros, sea el objetivo que sea, es hacia donde tenemos que ir. Y a medida que la entrenabilidad vaya subiendo, más me acerco a ese objetivo, que con cada alumno va a ser individual. Bien, esa entrenabilidad va a depender de dos grandes factores. Uno de ellos es el factor endógeno, que tiene que ver con la edad, el sexo y la composición corporal. Ese factor endógeno es muy determinante por muchas cosas. Por ejemplo, edad. ¿Se acuerdan que hablábamos del camino que sigue el deportista y allá estaba el objetivo? Y hablábamos de niño, fitness, mediano rendimiento y elite. Bien, cuando nosotros empezamos con niños y empezamos a entrenar, tenemos que saber que las etapas sensibles o las fases sensibles son las que a las que le tengo que prestar mayoritariamente atención. Es decir, de acuerdo a la edad que está transitando mi atleta, va a tener una mayor predisposición para optimizar algunas capacidades físicas por sobre otras. Bien, mayoritariamente el sistema nervioso que más vamos a echar, el sistema fisiológico que más mano vamos a echar en esta edad es el sistema nervioso, porque tiene que ver con todas las cuestiones coordinativas y cognitivas. O sea, es en donde el niño aprende y en donde empiezo a mecanizar patrones coordinativos que me van a servir para toda la vida. Salvo que tenga, en el caso de la niña, su menarca y en el caso del niño su primera eyaculación, los factores hormonales en la edad infantil están apagados hasta que llegan a la pubertad y se transforman en adolescentes. ¿Sí? Por lo tanto, la metodología de acción en ese factor endógeno es otro. Por lo tanto, no puedo replicar modelos de entrenamiento para adultos en niños, porque el resultado va a ser totalmente diferente porque su factor endógeno así me lo está determinando. Lo mismo en cuanto al sexo. Sí, no al género, al sexo, lo que biológicamente son. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes se van a encontrar a lo mejor con atletas transgénero y ahí van a tener una dualidad. Biológicamente va a haber que tratarlo como macho y hembra, biológicamente, pero pedagógicamente como lo que eligieron. Pero no olvidarse que el proceso de entrenamiento va en pos de la mejora del rendimiento deportivo. Entonces, volvemos a poner de manifiesto la importancia del postulado de Matveyev, un proceso organizado pedagógicamente. O sea, tengo que abordar a alguien como lo que eligió ser, pero sabiendo que biológicamente es lo que es y no hay vuelta de hoja. Bien, y cuando hablamos de sexo sabemos, por ejemplo, que las mujeres tienen una segregación testosterónica de 10 a 20 veces menos que el varón. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con gestos explosivos de velocidad están en inferioridad de condiciones con respecto al varón. Al tener entre 10 y 20 veces menos flujo testosterónico que el hombre, tienen más probabilidad de acumulación de grasa. Por eso las chicas tienden a tener menos masa corporal activa. Por eso son menos gastadoras desde el punto de vista calórico. Desde el punto de vista presupuestario son más gastadoras. Bien. Yo para que no se me duerman, de vez en cuando tiro un chistecito. Pero por ejemplo, tienen algo que es magnífico. Tienen muchas cosas que son magníficas. Tener 10, 20 veces menos de testosterona que nosotros las hace así de linda. Si no, tendrían barba y serían peladas y así no nos gustan. Pero también tienen una característica que es, por ejemplo, su cerebro tiene un cuerpo calloso más ancho que el del varón. Por lo cual, tiene muchísimo más riqueza entre las interconexiones de los hemisferios cerebrales. Por lo cual son muy buenas haciendo lo que hacen, muchas cosas a la vez. Una mamá de las de hoy
está cocinando para la familia, atendiendo al nene, sabe que le tiene que hacer la tarea al del medio, le dice a su pareja que no se olvide de pagar todo lo que tiene que pagar, ya tiene preparada la ropa del gimnasio y después de trabajar va al gimnasio. Viene y la casa funciona. 2 días se engripó y hace todo eso el señor de la casa y hirvió el bebé. Se arma un despelote bárbaro. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para eso. El cuerpo calloso del varón es más chico, no es muy bueno para tener muchas cosas a la vez, pero tiene los objetivos unidireccionados y es mucho más consecuente con su objetivo, llega mucho más rápido a lo que pretende. Entonces esas cuestiones también hacen a la característica de abordaje del entrenamiento. Las mujeres tienen muchísimo más capacidad de endurance que el varón. El varón tiene mucho más logros absolutos. Levanta más kilos, corre más rápido, recorre más metros, pero claudica más rápido. La mujer no tiene tanto logro absoluto, pero es totalmente disciplinada y consecuente en lo que se embarca. Yo tengo una levantadora de pesas que este año cumple 30 años y la estoy entrenando ininterrumpidamente desde sus 17 años. Un reloj suizo. Un reloj suizo. El Viernes Santo, que fue ayer, se fue a visitar amigos. ¿Y qué hace? Visita amigos que tienen gimnasio. Yo le digo, si te vas a visitar a tus amigos y estamos a punto de ir a un nacional, vení primero al gimnasio y después visita a tus amigos. A la hora que vos quieras, vení, entrenamos y después te vas. Entonces ella, ¿qué dice? No, profe, yo ya lo pensé. Me voy a ir a lo de Martín y Nicolás en Paraná, que tienen gimnasio. Entonces fue a visitarlos y a entrenar. O sea, eso también entrena un equipo de rugby, y los jugadores de rugby es impensado que lo hagan. Si ellos tienen pensado ir a pescar, van a pescar. No piensan en hacer pesa, en correr, en hacer lo que tienen que hacer y después irse. Entonces, estas son las características que están determinadas por el sexo. Claramente, o sea, son 2 maneras de proceder diferentes. Y es importante poder conocerlas porque de esa manera se las aborda a las personas, ¿no? A ese varón y a esa mujer.